¿Cuáles son los dolores que te está costando no practicar esa información? Hazte esa pregunta. ¿Qué dolores estoy yo manteniendo en mi vida por no practicar esta información? Tal vez muchos. Hay un problema que casi todos los lectores tenemos, por no decir todos, pero la mayoría de los lectores tenemos este problema. Y es que leemos, pero no practicamos lo que leemos. No llevamos a la acción los contenidos. No practicamos la información, o si la practicamos, lo hacemos por unos días y se acabó. No llegamos a descubrir el potencial que tienen los libros y la información de cambiar nuestra vida y toda nuestra existencia hasta que no la practicamos realmente. Nunca podremos descubrir el potencial de un libro, el potencial que tiene una información de cambiar la vida hasta que no la llevemos a la práctica, porque existe un nivel de conciencia en el aprendizaje y un nivel de conciencia muy diferente cuando acciono, cuando me muevo a la práctica. En este principio, que todos fallamos, debemos buscarle una solución. Debemos buscar una solución al tema de leer más que lo que practicamos. Deberíamos tener un equilibrio entre leer y practicar. No leer más que lo que practicamos, sino tener un equilibrio. Así como aprendemos, así deberíamos aplicar. Solo que aplicar requiere un gasto energético más grande y por eso el cerebro nos sabotea y no nos deja practicar. Pero debemos dominarlo y pasar a la acción por lo menos 1%. Necesitas hacer mucho, necesitas hacer demasiado, necesitas empezar a hacer algo. Entonces yo tengo 3 preguntas que te pueden ayudar a moverte a la acción. 3 preguntas que constantemente yo me repito, 3 preguntas que me han servido a mí para moverme un poco más a la acción. No voy a decir que soy la persona que más aplica, ¿ok? Pero sí tengo por lo menos una presión interna y una presión a mí mismo de hacerme estas preguntas constantemente y conseguirle respuesta. Nuestro cerebro necesita respuesta, necesita tener el control de las cosas. Y estas preguntas te pueden ayudar mucho. ¿Cuáles son? Primera pregunta, ¿cómo puedo aplicar esto? Ya tienes la información del libro. La pregunta es, ¿cómo puedes aplicar esa información? Necesitas un cómo. Si no tienes claridad en el cómo se hace, es difícil que lo hagas. Pregunta número 2. ¿Cuándo puedo aplicar esto? Ya tienes un cómo, ahora la pregunta es ¿cuándo? Tiempo. ¿Sí? Tu mente necesita tener un cómo lo hace, pero también necesitas saber un cuándo lo va a hacer. Eso lo determinas tú. Tú defines el día, la hora y el tiempo que te vas a mover a hacer algo. ¿Cuándo? Hoy, mañana, en un año, en 10 años, ¿cuándo lo vas a hacer? Debes darle respuesta a esta pregunta. ¿Cuándo puedo aplicar esta información? Y la tercera pregunta, ¿por qué tendría o por qué debería aplicar esta información? Entonces, estas 3 preguntas se resumen en algo bien sencillo. Tu mente para moverse a la acción necesita 3 cosas. Necesita tener un cómo se hacen las cosas, necesita tener un cuándo, espacio, tiempo para hacerlas y necesita tener una razón del por qué hacer un gasto energético. Porque siempre que vas a empezar a hacer algo nuevo, tu cerebro se lo piensa y dices, ay no, esto tengo que empezar a gastar energía y el cerebro detesta gastar energía. Entonces, si tú le vendes una razón a tu cerebro del por qué empezar a hacer algo y el cerebro solo piensa en placer y dolor, ¿cuáles son los dolores que te está costando no practicar esa información? ¿Cuáles son? Hazte esa pregunta. ¿Qué dolores estoy yo manteniendo en mi vida por no practicar esta información? ¿Cuáles son los dolores que te está costando no mover eso? No mover un dedo para accionar. Tal vez muchos. Ese es el porqué. El porqué siempre va relacionado con el placer y el dolor. ¿Y cuánto placer te está costando no hacer eso? ¿De qué te estás perdiendo? ¿De cuántas posibilidades de superación, de crecimiento, de éxito, de oportunidades en el mundo te estás perdiendo por no aplicar eso? Véndete las razones. Tu cerebro necesita razones, necesita un porqué accionar, necesita un porqué moverse. La mayoría de nosotros somos demasiado pasivos, leemos un libro y no hacemos nada con la información porque no nos vendemos un cómo se hace esa información, no nos vendemos un cuándo hacer esa información y no nos vendemos una razón que es el por qué debería yo hacer esa información. Cuando tu cerebro descubra cuánto problema te está causando no aplicar eso, te lo pensarás y dirás, me está causando bastante problema no aplicar esta información, ¿voy a seguir perdiendo el tiempo? Yo sé que necesito empezar a ahorrar y ese ahorro necesito ponerlo a invertir
para generar un flujo de efectivo y que en 5 o 10 años yo tenga un ingreso que no dependa de mi tiempo y de mis habilidades directamente. Yo sé, así que me leo libros de educación financiera y aprendo, pero no hago nada con esa información. La pregunta es, ¿cuánto dolor te está causando no practicar esa información? ¿Sí? ¿Y cuánto placer te está negando no practicar esa información? Yo creo que no hay manera de no moverse a la acción cuando uno se hace esa pregunta. Y no tiene que ser una acción demasiado grande. ¿Sí? No tiene que ser una acción demasiado grande porque no todos los contenidos y no toda la información del libro se practica ahora mismo. Pero siempre hay algo que puedes hacer ya. Siempre hay algo que puedes hacer mañana. Pero da el primer paso hoy. Da el primer paso ahora. Por muy poco que sea y por la ley de la inercia, el empezar a hacer algo te mueve y es como una bola de nieve, empiezas por poco pero vas avanzando y completa tareas. La felicidad y el progreso está en completar tareas. Si dejas todo a media, tu autoestima se va para el suelo y empiezas a creer muy poco en ti. Tu cerebro necesita que tú cumplas la palabra. Si dijiste que ibas a leer hoy y no cumpliste tu palabra, empieza tu cerebro a desconfiar de ti. Y empiezas a sentirte cada día más inseguro, empiezas a tener cada día menos autoestima en ti, porque no estás cumpliendo tu palabra. La autoestima está relacionada directamente con el poco progreso y el poco desarrollo de tu potencial. ¿Sí? Si te encuentras con la autoestima por el suelo, es que estás invirtiendo muy poco en tu potencial y estás cumpliendo muy poco tu palabra contigo mismo. Si nos levantamos todos los días para ir temprano a un trabajo que odiamos y a cumplir órdenes de un jefe, ¿por qué no lo podemos hacer por nosotros? Porque tenemos muy poca confianza en nosotros mismos. Porque confiamos tan poco en nosotros que ¿para qué levantarme? Como el jefe me lo exige, pero por mí no hago nada. Al tal momento que lleguemos al grado de hacer las cosas que haríamos por un jefe que nos está pagando y que las haríamos por nosotros, ese día empieza a cambiar nuestra vida. Como yo tengo una frase que dice, si tuvieras el mismo compromiso que tienes por tu trabajo y por tu jefe, si ese mismo compromiso lo tuvieras por ti, tu vida sería distinta, tu historia cambiaría.